¿Estás necesitando que Dios obre un milagro en tu vida? Algunos necesitamos milagros financieros, milagros familiares, milagros físicos, milagros legales, milagros de todo tipo. Mi anhelo es que su fe crezca para que pueda recibir su milagro. Dios no quiere que usted viva despertando lástima en los demás. Dios quiere que usted camine como hijo del Rey, que levante sus ojos, que levante su mirada y camine como hijo del Altísimo Dios de los cielos. Él quiere que usted viva como un campeón. Es por eso que le voy a hablar de los pasos para recibir un milagro de parte de Dios. Los 5 pasos para recibir un milagro son los siguientes. Primero, despierte la esperanza que está dormida en su vida. Hay que despertar la esperanza en nuestras vidas. Hay gente que vive toda su vida sin esperanza. No saben qué les va a traer el mañana. Están temerosos del mañana. Dios dice que Él quiere que usted viva con esperanza. Crea que Dios quiere hacer un milagro. Quite de su vida toda mentalidad de pobreza, toda mentalidad de escasez, y declare en el nombre de Jesús: yo soy hijo del Altísimo Dios de los cielos. Yo tengo toda dádiva y todo don perfecto. Mi Padre es el dueño de todo el oro, de toda la plata. Él tiene todas las cosas bajo control. Yo soy su hijo y voy a recibir todo lo que pida en oración. Despierte, sacuda, vista la esperanza que hay en usted y empiece a caminar con ella. En Josué capítulo 6 encontramos la descripción de Jericó, la primera ciudad que debían conquistar el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Jericó tenía la particularidad de que estaba rodeada de unos muros tremendos e impenetrables. Nadie entraba, nadie salía. Eran unos muros tan grandes que encima de ellos hacían carreras de caballos y hasta vivía gente. Eran muy anchos y nadie podía entrar a Jericó. Era una ciudad bien fortificada. Estos muros estaban bloqueando el paso del pueblo de Israel hacia su tierra prometida. Hoy en día, estos muros simbolizan para usted y para mí aquellas cosas que obstaculizan nuestro paso hacia nuestra tierra prometida. Cada uno de nosotros tenemos una tierra prometida que el Señor tiene preparada para nosotros. Pero muchas veces tenemos que pasar por estos muros y vencerlos. Esos muros que están frente a usted pronto van a ser derribados. Si usted solo ve el muro, nunca va a poder ver su milagro. Deje de ver el muro y empiece a ver al Dios que derrumba muros, el Dios de gloria y victoria. Empiece a ver con los ojos de su espíritu. Empiece a ver a su familia restaurada, a sus hijos graduándose de la universidad y siendo exitosos. Vea los muros derribados. La Biblia dice en Jeremías 29, yo conozco los planes que tengo para ti, dice el Señor. Dios tiene planes para nosotros. Dios piensa en nosotros. ¿Sabía usted que Dios está pensando en usted ahora mismo? Dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. Hay una esperanza, una gloria, una victoria y un milagro esperando por usted. El segundo paso para recibir un milagro es escuchar una palabra de Dios. Para recibir un milagro, usted y yo necesitamos oír una palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, mientras usted se exponga a escuchar la palabra de Dios, más va a crecer su fe dentro de su corazón. Usted necesita tener una palabra de Dios. En Josué capítulo 6 versículo 2, Dios le dice al pueblo de Israel: yo les he entregado la ciudad. Y Dios lo dice de tal manera que parece ser ya un hecho. Lo único que tenían que hacer los israelitas era caminar creyendo, confiando que la palabra que Dios les había dado era una palabra cierta. Cuando Dios le habla a usted y le dice: yo voy a sanar su enfermedad, usted puede caminar con la seguridad de que Dios nunca miente.
Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Lo que Él empezó lo va a terminar. Lo que Él prometió lo va a cumplir. Dios es un Dios que constantemente está hablando. Usted y yo necesitamos entender esto. Y quizá usted se pregunte, ¿cómo recibo una palabra de Dios? ¿Cómo sé si Dios me está hablando a mí o no? Es muy sencillo. Usted y yo muchas veces lo único que necesitamos hacer es sintonizar el canal correcto para poder escuchar la voz de Dios. El problema es que muchas veces tenemos nuestro sintonizador en cualquier otro canal. Estamos escuchando la opinión de la opinión de aquella, leyendo la opinión del otro, viendo en la televisión la opinión de los demás. Pero usted y yo muchas veces tenemos que apagar esas otras voces y solamente escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Sintonizando su palabra. Cuando usted y yo nos metemos en su palabra, Él nos va a hablar. Cuando usted y yo apagamos muchas de las otras voces que están hablando, podemos entonces escuchar la voz del Espíritu Santo. Es cuestión de sintonizar el canal correcto, la voz del Espíritu Santo, y escuchar atentamente. Usted necesita una palabra de Dios que pueda agarrar, que pueda meter dentro de su espíritu, que la pueda masticar y digerir. Usted, para poder recibir un milagro, necesita tener una palabra de Dios. Por eso lo felicito por ver este video. El hecho de que usted lo esté haciendo significa que usted tiene hambre de Dios. Y qué bueno, porque la Biblia dice que los que tienen hambre y sed serán saciados. Si usted tiene ganas de oír, Dios le va a hablar a usted. Pasaron 7 días después de que el pueblo de Israel recibiera la palabra de parte de Dios y antes de que tomaran posesión de Jericó. Pero durante esos 7 días caminaron como si ya hubiesen recibido y vivido la victoria. ¿Quién sabe cuánto tiempo posiblemente pase antes de que usted obtenga la respuesta a su necesidad? Pero si Dios se lo ha prometido, Él lo va a cumplir, porque Dios cuando promete algo, lo cumple. ¿Tiene usted una palabra de Dios? Agárrese de ella. Tómese la palabra de Dios como cuando usted toma pastillas, como cuando usted toma agua todas las mañanas. Tome la palabra de Dios como parte de su vida diaria. Agárrese de una promesa. Busque versículos que hablen acerca de su situación. Recuerde que Dios ha prometido ser su paz, su proveedor, su consolador, su sanador, su restaurador, su fortaleza, su defensor y mucho más. Aférrese a esas promesas, aférrese a esas palabras. El tercer paso para recibir su milagro es aprenda cuándo callarse. Quizá usted diga, ay no, ese sí no me gustó mucho. A mí me gusta hablar. Hay muchas veces que usted y yo tenemos que aprender a estar quietos. El Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba llegando a Jericó, Dios les dijo, yo les voy a entregar la ciudad y les voy a pedir que hagan ciertas cosas, pero voy a querer que se me queden calladitos, nadie comente nada. Esténse quietos, no estén hablando. Dios les dijo, quiero que marchen alrededor de la ciudad, y los puso a marchar, pero con la condición de que tenían que hacerlo en silencio. El problema nuestro es que muchas veces comentamos, hablamos o opinamos tanto que la mayoría de esas veces nuestra misma opinión va en contra de lo que habla la palabra de Dios. Muchas veces nuestras opiniones, las opiniones de la comadre, de la vecina o del compadre, son contrarias a lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por eso es que en esa ocasión Dios le mandó a decir al pueblo de Israel, esténse quietos, no hablen, no digan nada, porque yo voy a obrar, yo voy a hacer la obra. Muchas veces usted tiene que callar las opiniones de las personas que están a su alrededor.
Muchas veces esas personas son bien intencionadas, pero el hecho de que tengan buena intención no siempre quiere decir que tengan buena información. Y la mayoría de veces, una mala información con una buena intención produce una mala reacción. Es por eso que usted y yo necesitamos aprender a escuchar la palabra de Dios, a basar nuestras vidas en ella y dejar de opinar. Asegúrese que las opiniones que usted escuche tengan fundamento en la palabra de Dios. Por eso usted necesita leer su Biblia todos los días y dejar que las opiniones de Dios sean sus opiniones. Imagínese si el pueblo de Israel hubiera podido comentar mientras le daban vuelta a la ciudad por 7 días. Imagínese las conversaciones que pudieron haberse generado mientras daban las vueltas. Ahí estaban todos, pero nadie podía decir nada. Es que cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, empezamos a decir cualquier cantidad de barbaridades. Por eso es que muchas veces el Señor dijo: esténse quietos y véanme cómo voy a obrar. Porque a pesar de su opinión, a pesar de sus comentarios, a pesar de lo que usted piense o crea, Dios está obrando en el silencio. Usted no lo entiende, pero Dios se está moviendo. Quédese callado y no ande diciendo cosas negativas. El diablo solo sabe de usted lo que usted dice en voz alta. El diablo no lee pensamientos. El diablo solo escucha palabras. Y si usted dice: es que no hay remedio, el diablo dice: me agarro de esa palabra, y por ahí se mete. Por eso no lo diga. Si va a decir algo, diga algo por fe. Si usted y yo empezamos a analizar, a criticar y a opinar, ahí es donde se va a meter el enemigo. Porque el diablo entra cuando le abrimos puertas con nuestras palabras, y de ahí se agarra para darle a usted más guerra. No hable, estése quieto y vea cómo Dios va a moverse. El cuarto paso para recibir tu milagro es alabar a Dios. Alabe a Dios. Usted y yo tenemos que aprender a alabar a Dios, a levantar las manos, a gritar con voz de júbilo. No es pasar el tiempo, no es hacer una liturgia cristiana, es hacer guerra en el nombre de Jesús. Cuando usted y yo alabamos a Dios, estamos haciendo guerra en lugares espirituales. Es por eso que necesitamos aprender a alabar más. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que le dieran vueltas a la ciudad de Jericó, les ordenó que lo hicieran en silencio. Sin embargo, mientras lo hacían, ¿sabe usted cuál era el único ruido que se oía? La música. Los músicos iban adelante tocando trompeta. ¿Sabe usted por qué Dios a través de toda la historia ha usado músicos? Porque la música es profética. El pueblo de Israel alababa mientras le daba las vueltas a la ciudad. El pueblo de Jericó adentro no sabía lo que estaba pasando, porque el pueblo de Israel afuera solamente estaba dando vueltas y tocando música. Pero la alabanza siempre precede a la victoria. En la Biblia siempre vemos que la gente alababa y luego venía la respuesta. La gente alaba y luego recibe su milagro. Por lo tanto, alabe, que ahí viene su milagro. La alabanza muestra dependencia total en Dios. El hecho de que usted esté desprendido o despreocupado demuestra que usted está dejando que Dios se encargue de las cosas. Eso es lo que hace la alabanza. Es similar a cuando usted y yo éramos niños. Nosotros no sabíamos si las cosas iban bien o mal, si había leche o no en el refrigerador. Nosotros vivíamos una vida tranquila y cantábamos. Nuestro papá era el que tenía que quebrárselas para saber si había comida o no sobre la mesa. Por eso Jesucristo dijo: al menos que lleguemos a ser como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a un niño no le preocupan cómo están las cosas. Un niño sabe que su papá se encarga de todo eso. Yo les invito a que nos hagamos más niños y a que simplemente cantemos más, alabemos más y dejemos que nuestro Padre Celestial se encargue de todos los problemas. Que Él se encargue de que haya comida sobre la mesa, que Él se encargue de nuestros enemigos. Usted alábele más,
alabe más fuerte, con ganas, con gusto, con gloria. Alábele por su grandeza, por sus proezas. Él es digno de ser alabado. El quinto paso para recibir tu milagro es: siga marchando. Si usted persevera, recibirá su milagro. Los que desisten son los que dejan de recibir su milagro. No desista, siga marchando. El pueblo de Israel estuvo marchando todo el día alrededor del muro y llegaban a la noche cansados y exhaustos. Comían algo y al siguiente día seguían marchando. Los muros seguían ahí y seguramente la gente hasta se burlaba de ellos. Pero ellos seguían marchando y marchando. Quizás muchos llegaron a pensar: Señor, ¿hasta cuándo vamos a seguir marchando y haciendo el ridículo? Pero siguieron marchando día tras día sin ver ni un resultado. Aunque parezca incomprensible a usted y a mí, no nos toca entender a Dios ni la forma en que obra, sino obedecerlo y dejar que Él se levante para que haga el milagro. Usted obedezca nada más. El pueblo de Israel, cuando menos lo pensaba, de repente escuchó un ruido como el de un terremoto. Una grieta tremenda abrió el primer muro y de ahí se empezó a quebrar. Los que estaban arriba del muro burlándose del pueblo de Israel, de repente se encontraron totalmente hundidos bajo el escombro del muro. Por eso le quiero decir que aquellos que se han burlado de usted van a quedar atrapados en los escombros de su victoria. Van a quedar atrapados en sus propias palabras. Usted solo siga marchando. Ponga música en su vida 24 horas al día. Música de alabanza. Búsquese unos versículos de la Biblia. Apréndaselos de memoria. Póngalos en papeles en los lugares que usted más frecuenta. Crea que usted recibirá su milagro. Nada es imposible para Dios. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad o necesitas un milagro en tu vida, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.